En este video vamos a implementar un buscador o filter. Para ver la funcionalidad, aquí tengo corriendo el demo. Ingresamos el término de búsqueda y podemos observar que nos filtra todos esos registros que coinciden con esto. De igual manera podemos filtrar por otras columnas. Por ejemplo, si ingresamos 24, nos filtra, ¿no?, todos los registros que coinciden con o que tienen esa edad 24. Así podemos filtrar por apellido, por estado, y si tenemos más columnas, por todas ellas. Si borramos este término de búsqueda, podemos observar que el data table regresa a su estado anterior. Recuerda que en el anterior video hemos implementado la paginación, este texto que nos muestra la información del data table, y por último este select que nos permite el número de registro por página. Ahora, si tú quieres continuar directamente desde esta parte del video, voy a dejar el link del repositorio en la descripción del video. Dicho ello, vamos a abrir nuestro proyecto. Para este caso yo ya tengo abierto el proyecto en Visual Studio Code y vamos a continuar desde esta parte. Aquí en nuestra carpeta View tenemos nuestro componente Data Table, y ahí donde vamos a trabajar. Pero antes vamos a ejecutar nuestro proyecto para ver en qué estado se encuentra. Para ello vamos a ir al directorio donde está nuestro proyecto y abrimos un terminal. Para este caso yo voy a utilizar Git Bash. Antes aquí tengo ese proyecto ejecutándose y vamos a parar la ejecución, y ahora ya podemos ejecutar nuestro proyecto con el comando yarn dev. Una vez que va a compilar, ya vamos a poder abrir este proyecto en el navegador. Vamos aquí y podemos observar que este es nuestro proyecto, ¿no?, que solo tiene la paginación y aún faltaría la búsqueda. De nuevo regresamos al editor. Ahora lo primero que vamos a hacer va a ser crear la interfaz del buscador. Para ello bajamos, vamos a ajustar este con Start Columns para tener más espacio, y aquí donde estamos renderizando este componente, justo arriba del elemento table, vamos a crear otro elemento div, y las clases que vamos a dar a este div va a ser, digamos, margen en el eje Y que tenga un 2, y vamos a dar también la clase TextWrite para que el contenido de este div se alinee a la parte de derecha. Y aquí dentro recién vamos a crear nuestro elemento de input, que va a ser de tipo text, y vamos a dar unas clases. Para ello aquí en el proyecto tenemos un select, vamos a copiar de esos sus clases. Bajamos aquí este div, aquí tenemos el select, copiamos toda su clase y regresamos aquí a nuestro input y pegamos ahí toda la clase. Vamos a guardar. Otro atributo que también vamos a dar a este input va a ser el placeholder, que va a tener un contenido, ¿no?, que va a decir buscar y puntos suspensivos. Y ahora con esto vamos a guardar y regresamos, y ya podemos ver nuestro input para buscar. Pero para que mejore esto, vamos a dar un padding en todo lado que tenga un 2. Ya con esto regresamos y ya podemos ver que tenemos un buscador bastante bien, y ya podemos digitar y todo. Ahora ya para implementar la funcionalidad, vamos a regresar aquí, intentamos un poco, y justo aquí en donde tenemos un estado de la data, creamos otro estado que se va a llamar global filter. La función que va a modificar ese estado también lo vamos a llamar set global filter, y esto va a ser igual al hook de React, que es el use state, y el estado se va a inicializarse en un string vacío. Ya teniendo nuestro estado, vamos a utilizar esta función para poder vincular con nuestro input. Para ello aquí vamos a agregar otro nuevo atributo que es el onChange. Vamos a recibir el event, y con arrow function aquí completamos, y vamos a decir que cada vez que cambie el valor del input vamos a ejecutar esta función setGlobalFilter para actualizar el estado. Para ello vamos a pasar el valor actual del input, y vamos a acceder al event al target.value. Ya con esto tenemos vinculado el estado con el input. Ahora, para ver cómo va quedando, actualizamos aquí en console log y vamos a imprimir el valor de global filter. Ahora regresamos a nuestro proyecto que está ejecutándose, y vamos aquí a inspeccionar, aquí en la sección de console, y aquí redactamos por ejemplo hello, y efectivamente podemos observar que ya está vinculado, ¿no?, el input con el estado. Ahora, para que se haga el respectivo filtro, debemos conectar esto con la librería que estamos utilizando para construir este data table. Para ello de nuevo regresamos a nuestro editor, y aquí en la constante table requerimos pasar más propiedades. Para ello antes vamos a importar una utilidad más aquí de la librería Stack Rectable, y la utilidad se llama getFilteredRowModel, y aquí vamos a pasar, aquí ponemos una coma, pasamos esa propiedad y va a ser igual a lo que hemos importado. Es una función, y otra de las propiedades también que vamos a requerir va a ser
global filter fun, y este va a recibir como valor una función que se va a encargar del filtro, y eso debemos construir nosotros. Yo le voy a llamar, por ejemplo, fuzzy filter, y vamos a construir esta función aquí fuera de nuestro componente data table. Esta importación que se ha hecho de forma errónea vamos a eliminar, y justo ahí vamos a crear la función fuzzy filter. Vamos a trabajar con arrow function, completamos la estructura, y como podemos ver, esta función estamos pasando como valor a esta librería, a una de sus propiedades, y cuando haga uso tiene que pasar a los siguientes parámetros, ¿no? Por ejemplo, primero es row, después el column ID y después value. En este parámetro es lo que va a venir el valor del término de búsqueda que vamos a digitar, ¿no?, en el input. Y por último vamos a necesitar add meta. Esos serían todos los parámetros. Ahora vamos a trabajar aquí dentro de la función. Para ello vamos a crear aquí una constante item rank. Aquí se va a almacenar el filtro, ¿no? La información del filtro. Para ello vamos a utilizar una función de una librería que rank item, y esta función tenemos que importar, ¿no?, de una librería. Y vamos a hacer el import, y ahí vamos a poner esa función, y esto va a ser del paquete, ¿no? Aquí lo mismo, vamos a copiar el tank stack, copiamos, y la librería se llama, ¿no?, match sorter utils. Pero esta librería todavía no tenemos instalada, así que copiamos aquí todo el nombre del paquete. Ahora voy a ir al directorio donde está el proyecto, y vamos a abrir un terminal, y aquí vamos a agregar ese paquete con jar. El comando es jar add, y pegamos el nombre del paquete. Ya con esto se va a iniciar la instalación. Cuando termine vamos a tener disponible nuestro proyecto. Esta función rank item lo que va a hacer es un match con el término de búsqueda que vamos a digitar en el input, con todos los registros por cada columna. Para entender mejor vamos a ir aquí a nuestro proyecto, vamos a cambiar este término de búsqueda a 24, y utilizando esa función se va a hacer una iteración, ¿no?, por cada registro. Por ejemplo, va a tomar este término de búsqueda y va a comparar en la iteración 1, por ejemplo, ¿no? 24 es igual a tunnel, va a retornar un false. 24 es igual a así, un false. Y en caso de edad, por ejemplo, 24 es igual a 24, entonces acá retornaría un true. Así que esto ya se va seleccionando, ¿no? Y los demás que no van a coincidir ninguna columna se va a descartar. Para ello, aquí nuestro código, lo que tenemos que pasar a esta función rank item va a ser, ¿no?, el valor de la columna en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, para ello decimos el del row, queremos obtener el valor de la columna, get value. Para esto necesitamos pasar el ID de la columna, ¿no? Por ejemplo, en el registro 1, columna 1 sería, ¿no?, por ejemplo, name. Para el segundo, last name, y para el apellido sería age, así. Pero como esto queremos que sea dinámico, vamos a utilizar el column ID que nos va a pasar. Ya con esto tendríamos el primer parámetro, que va a ser el valor de la columna. Ahora como segundo parámetro debemos pasar el value, que va a estar almacenado ahí el valor del término de búsqueda, ¿no? Ya con esto la información, si ha hecho match o no, se va a almacenar en item rank. Vamos a utilizar también esta función add meta, y vamos a pasar como objeto el item rank. Esto no afecta en la funcionalidad, solo es para optimizar la búsqueda. Y por último lo que vamos a hacer aquí es retornar si ha hecho match o no, ¿no? Y aquí en item rank vamos a tener una propiedad passed, y ahí va a decir, ¿no?, si ha coincidido o no. Va a ser un valor true o false. Ya con esto tenemos esta función implementada. Ahora regresamos aquí a nuestra constante table, y aquí vamos a agregar una nueva propiedad más, que es el state, y esto va a recibir, ¿no?, el estado, por ejemplo, este global filter. Aquí ponemos coma. Ya con esto todo estaría listo. Ya para ver la funcionalidad final regresamos aquí a nuestro proyecto, y efectivamente sin actualizar ya está funcionando el filtro. Cerramos este filtro y, por ejemplo, ingresamos Luis, y efectivamente, ¿no?, sigue haciendo el filtro con todo el registro que coincide. También podemos hacer filtro por este campo, por ejemplo. Copiamos inactivo y ponemos ahí, y nos filtra todos los registros que están inactivos. Y así, por ejemplo, acá un problema que estaba viendo es si por ejemplo ingresamos un término, ¿no?, que no coincide con ningún registro, nos va a retornar 0 registros. Y el problema está aquí, por ejemplo, ¿no? Si bajamos aquí la información que se muestra sobre el data table, como nos está devolviendo 0 registros, no existe el index 0, ¿no? Así que ahí nos está dando error. Para ello vamos a utilizar el optional chaining de una de las funcionalidades de JavaScript.
si no existe el index 1, pues ya no va a seguir analizando, ¿no? Así que aquí lo mismo, ya con esto sería solucionado ese problema. Aquí vamos a actualizar, por ejemplo, de nuevo y ingresamos, por ejemplo, hello, ningún registro coincide con esto, y aquí nos ha devuelto 0 registros. Y otra de las problemas que podemos ver, aquí nos está imprimiendo un NaN. Como no tenemos ningún registro, está accediendo a un index que no existe, es por ello que nos está retornando este tipo. Como reto para ustedes sería hacer una validación, en caso de que nos retorne este tipo puedan imprimir un 0, o en todo caso que no se muestre nada. Ahora vamos a analizar la funcionalidad del filtro. Para ello aquí borramos el término de búsqueda y vamos a ingresar de nuevo un nuevo término de búsqueda, y por cada letra que estamos digitando se está haciendo, ¿no?, la filtración. Este podría ser un problema cuando tengamos cientos o miles de registros, podría afectar al funcionamiento de nuestro sistema. Para solucionar esto, en un próximo video vamos a optimizar. Para ello vamos a reemplazar este elemento input por otro componente que va a tener un retraso. Por ejemplo, cuando estemos digitando no se va a hacer inmediatamente la filtración, sino cuando ya exista una pausa larga, recién no se va a filtrar los registros. Ya con todo esto hemos completado con el objetivo de este video. Ahora te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún contenido de la implementación de este Data Table, que todavía falta más características por implementar.